Los adoquines de la avenida central aún conservaban el calor del día, pero el aire de la noche ya empezaba a perfumarse con jazmines y motores impacientes. Camila bajó del autobús con una bolsa de tela colgada del hombro, el cabello recogido con un pasador de plástico y un vestido celeste que había planchado con esmero esa tarde. Caminó con paso firme, aunque cada vitrina lujosa que pasaba parecía querer devolverla a su barrio, a sus silencios cotidianos. Era su aniversario número 10, una década de sacrificios compartidos, noches sin luz, cuentas apiladas, pero también de carcajadas sinceras, abrazos en la oscuridad y una promesa que jamás se rompió. Algún día celebrarían como reyes. Esa noche, Camila decidió cumplir con su parte del pacto. Había ahorrado en secreto durante 3 meses solo para reservar una mesa en La Terraza de Cristal, el restaurante más exclusivo del distrito financiero. Al llegar frente al local, respiró hondo. Las lámparas colgaban como estrellas atrapadas y los ventanales dejaban ver un universo de copas doradas, platos que parecían obras de arte y mujeres envueltas en seda y diamantes. Un portero la miró de arriba abajo sin disimulo. Ella le devolvió una sonrisa tímida, casi infantil, como si pidiera permiso para soñar. Entró y se dirigió al mostrador de recepción. La joven detrás del escritorio, de cabello perfectamente liso y uñas brillantes, la observó con una ceja levemente arqueada. «Buenas noches», dijo Camila. «Tengo una reserva a nombre de Camila Morales, para 2 personas». La recepcionista tipeó algo con lentitud. Encontró el nombre en la pantalla, pero su rostro no cambió. Al contrario, se endureció. «¿Está segura de que es aquí?», preguntó sin mirar a los ojos. «Este restaurante tiene un código de vestimenta formal. No podemos permitir el ingreso con ese tipo de atuendo». Camila parpadeó, confundida. «Sí, estoy segura. Hice la reserva en línea. Pagué el adelanto. Mi esposo llega en unos minutos». La recepcionista soltó un suspiro, como si esa explicación fuera aún más incómoda. A su lado, un hombre de traje gris escuchaba la conversación con una sonrisa torcida. Le susurró algo a su acompañante, una mujer vestida de rojo, y ambos rieron en silencio. «Mire», dijo la recepcionista con tono educadamente cruel, «aunque usted haya hecho la reserva, el restaurante se reserva el derecho de admisión. No queremos incomodar a nuestros demás clientes». Camila sintió como su rostro ardía. La indignación le subió como fuego por el pecho, pero no gritó. Solo asintió, dio un paso atrás y se colocó junto a la pared. Su mirada se perdió entre las luces del salón y el zumbido de conversaciones ajenas. Revisó su celular. Álvaro debía llegar pronto, siempre era puntual. El portero, mientras tanto, volvió a lanzarle una mirada rápida. 2 mujeres mayores cuchicheaban, mirando de reojo su bolso de tela, sus sandalias de cuero viejo, sus uñas sin pintar. Una de ellas tomó una foto y la envió por mensaje. Camila no lo sabía, pero su imagen ya se compartía como burla en un grupo privado, la nueva decoración del restaurante. Pasaron 10 minutos, luego 15. Camila se removió incómoda. Pensó en irse, pensó en llorar, pero entonces lo escuchó. Un rugido grave, elegante, como un león que no necesita mostrarse para imponer respeto. Un Ferrari negro, brillante como el anochecer, se estacionó frente al restaurante. El portero se irguió. La recepcionista levantó la cabeza. El hombre del traje gris dejó de reír. Todos miraron hacia el auto. La puerta se abrió con lentitud. Un hombre bajó con pasos firmes, vestido con un traje negro impecable, el rostro serio y la mirada dirigida a una sola persona. «Perdón por la demora, amor», dijo, caminando directo hacia Camila. Ella sonrió con alivio, pero también con
Algo más profundo, dignidad. Álvaro la abrazó y besó su frente. Luego se giró hacia la recepción. ¿Está lista nuestra mesa?, preguntó la recepcionista pálida, apenas pudo asentir. Le pido disculpas, señor, balbuceó. Hubo un malentendido. Lo imagino, respondió él sin elevar la voz. No se preocupe. En unos días será otro quien decida quién. Entra aquí. Nadie entendió del todo esa frase, pero el tono bastó para inquietar. Álvaro le ofreció el brazo a Camila y ella, con la frente en alto, entró al restaurante. Cada paso suyo era una respuesta silenciosa a cada mirada que antes la había herido. Y la historia apenas comenzaba. Las paredes de la terraza de cristal eran espejos del ego ajeno. Reflejaban collares que valían más que un año de alquiler, relojes que brillaban como pequeños soles y sonrisas ensayadas frente al poder. Pero esa noche, todos esos reflejos se deformaron con la entrada de Camila y Álvaro. El maître corrió a recibirlos. Su voz, que antes sonaba altiva y firme, ahora se quebraba como cristal delgado. «Señor Montenegro, no sabíamos que usted...» «¿Qué? ¿Yo qué?», interrumpió Álvaro sin perder la calma. «¿Que vendría con una mujer que no encaja en su catálogo de apariencias?» El maître bajó la mirada. Los llevó a la mejor mesa del salón, bajo un domo de cristal, iluminado por luces suaves que caían como lluvia dorada. Camila se sentó con la espalda recta. No por orgullo, eso ya lo tenía desde siempre, sino porque ya no había nada que temer. Una camarera les ofreció la carta con manos temblorosas. Camila no entendía muchos de los nombres. Álvaro lo notó y le sonrió. «¿Quieres que pidamos lo de siempre?», susurró. Ella asintió, aliviada. Su esposo conocía ese lugar como la palma de su mano. No era la primera vez que iba, pero sí era la primera que la llevaba, porque solo ahora, después de años de lucha, podía cumplir su promesa. «¿Por qué viniste en ese auto?», preguntó Camila en voz baja. «Porque sabía que iban a juzgarte antes de dejarte hablar, y quería que todos vieran cuán equivocados estaban». Ella tragó saliva. Le costaba procesar la mezcla de vergüenza y justicia. De pronto, todas las miradas parecían haber cambiado de dirección, pero la sensación de estar desnuda ante ellos no desaparecía tan fácil. El hombre del traje gris seguía observándolos, ahora sin rastro de burla. Murmuró algo a su pareja, quien bajó la mirada avergonzada. 2 mesas más allá, una mujer joven, la misma que había enviado la foto, borraba mensajes frenéticamente en su celular. Álvaro notó todo, siempre lo hacía, pero no dijo nada. Aún. «¿Recuerdas cuando dormíamos en el colchón inflable?», preguntó de pronto. «Cuando cocinábamos con una hornilla prestada». «Claro», dijo Camila sonriendo levemente. «Y cuando me hiciste una cena con arroz y salchichas diciendo que era cena de gala». Ambos rieron, pero debajo de la risa había memoria. Había cicatrices compartidas que solo el amor puede transformar en fuerza. «No fue el éxito lo que me hizo rico», añadió Álvaro. «Fue tenerte a ti en cada fracaso». Camila le tomó la mano, la apretó con fuerza. Era su manera de decir, «aquí estoy», igual que entonces, igual que siempre. En ese momento, el maître volvió con 2 copas de champán. Las dejó con cuidado y se retiró en silencio. Álvaro alzó su copa. «Por ti», dijo, «por haber creído en mí incluso cuando yo ya no lo hacía, por haber venido esta noche con ese vestido sencillo que es más elegante que cualquier joya en esta sala». Camila no brindó de inmediato. Lo miró a los ojos y respondió. «Y por ti, por no olvidar de dónde venimos, por no esconderme». Chocaron las copas, y aunque el sonido fue suave, pareció resonar en todo el salón. En una de las esquinas, un joven mesero los miraba con ojos brillantes, no por el auto ni por el traje, sino por la historia que adivinaba en sus gestos.
la historia que muchos en esa sala jamás conocerían, la del amor que no se compra, que no se mide, que no se disfraza. Mientras llegaban los primeros platos, Camila respiró hondo. Ya no sentía vergüenza, sentía algo más fuerte, paz. Pero la noche aún tenía cuentas pendientes, y alguien más en esa sala no iba a permitir que esa pareja se marchara sin intentar recuperar el control. La cena avanzaba con la cadencia de un vals. Cada plato era una obra minuciosa, texturas sutiles, aromas que flotaban como secretos, decoraciones precisas que solo servían para impresionar a los ojos más acostumbrados al lujo. Camila los observaba con respeto, pero no con fascinación. Había aprendido a no dejarse deslumbrar por lo que brilla sin sustancia. Sin embargo, algo en la atmósfera del restaurante había cambiado. Ya no era solo curiosidad lo que flotaba en el aire, era tensión, miradas largas, susurros contenidos, nombres pronunciados en voz baja. Álvaro no parecía notarlo, o al menos no lo demostraba. Cortaba su carne con calma, como si estuviera en una cena cualquiera. Fue entonces cuando un hombre se levantó de su mesa, alto, imponente, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Su traje azul oscuro tenía el logotipo de una importante firma bancaria. Caminó lentamente hacia ellos, ignorando por completo los murmullos que empezaron a estallar en el salón como chispas. «Disculpe», dijo con tono forzado. «¿Usted es Álvaro Montenegro?» Álvaro levantó la vista, sin apuro. «Sí, nos conocemos». El hombre sonrió, pero era una sonrisa falsa, cargada de historia. «Nos conocimos hace 5 años, en una presentación de proyectos. Usted vino a mi oficina buscando financiación para un modelo de negocio basado en paneles solares. ¿Recuerda?» Camila se tensó. Álvaro no bajó la mirada. «Ah, sí, usted era el director de inversiones de Luma Capital». «Exacto», respondió el hombre fingiendo cordialidad. «Debo admitir que su proyecto no nos pareció viable en su momento. Pero mire ahora, veo que le ha ido bastante bien». Álvaro no respondió enseguida. Bebió un sorbo de vino, con gesto pausado. «En realidad», dijo finalmente, «lo que más me impresionó de aquella reunión no fue su rechazo, sino el modo en que usted lo expresó. Dijo que los sueños de barrio eran inversiones sentimentales, no reales». El hombre se incomodó. Camila, en silencio, recordó esa frase. Había sido una de las noches más difíciles, cuando Álvaro llegó a casa con los ojos secos, pero con el alma rota. «Tal vez no fue la mejor manera de decirlo», respondió el banquero. «Pero los negocios son así, fríos». «No todos», respondió Álvaro. «Los míos están alimentados por el sol y por la dignidad, y como ve, funcionan». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. El hombre hizo un esfuerzo por mantener su máscara. «Bueno, si alguna vez está interesado en expandirse, sepa que mi firma está dispuesta a escuchar propuestas». Camila sintió una punzada, no de enojo, sino de asombro. Era la primera vez que veía a alguien ofrecerle algo a Álvaro desde abajo. «Lo tendré en cuenta», dijo su esposo, antes de girarse a ella. «Aunque por ahora estoy ocupado con asuntos más importantes». El hombre comprendió la indirecta y se retiró, humillado con elegancia. A su paso, las conversaciones se reanudaron, aunque ahora con una mezcla de admiración y cautela. Los comensales ya no sabían cómo clasificar a esa pareja. «¿Por qué lo atendiste?», preguntó Camila, todavía con la respiración agitada. «Porque lo mereces, porque quiero que veas cómo cambian las cosas cuando uno no se rinde». Ella lo miró como si lo viera por primera vez. En sus ojos no había arrogancia, sino justicia. La justicia de quien cae 1000 veces y se levanta 1001, con la misma dignidad. Afuera, la ciudad seguía girando, pero dentro de ese salón el tiempo parecía haberse detenido.
y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que aquella noche algo se había fracturado en su visión del mundo, el prejuicio. La sobremesa llegó en una bandeja de plata, un postre de chocolate belga, con esferas doradas que reflejaban las luces suaves del salón. Camila apenas lo miró. Tenía el estómago cerrado, no por los nervios, sino por la avalancha de emociones que la noche le había regalado sin previo aviso. Álvaro, en cambio, partió una pequeña porción con la cuchara y la ofreció hacia ella. ¿Recuerdas cuando vendíamos alfajores caseros en la universidad?, preguntó casi en broma. Camila soltó una carcajada breve, cargada de memoria. Tú hacías los peores envoltorios del mundo, pero tú los decorabas con cintas recicladas que hacían llorar a las profesoras, añadió él. Nos compraban más por eso que por el sabor. Las risas de ambos resonaron como una disonancia dentro del ambiente frío del restaurante. Era una risa viva, real, sin pretensiones. Muchos comensales volvieron a mirar. Algunos, esta vez, con una nostalgia incomprensible. ¿Te acuerdas de Mabel?, dijo Camila de pronto con la voz más baja. La señora que me cuidaba cuando mi madre salía a limpiar casas. Álvaro asintió. Ella me prestó 100 soles cuando quise imprimir mi primer folleto de Luxnova. Dijo que era una inversión en la esperanza. Camila miró el techo de cristal. Más allá de las lámparas, las estrellas titilaban tímidamente. Le pareció escuchar la voz de Mabel, riéndose desde su balcón humilde, preparando té con pan duro para compartirlo en tazas desportilladas. Murió hace 2 años, dijo Camila, tragando saliva. Nunca supo que esa empresa que ayudó a nacer hoy ilumina pueblos enteros. Álvaro bajó la mirada, tomó la mano de Camila sobre la mesa y la sostuvo con fuerza. Mabel sí lo supo cada vez que tú le llevaste pan recién horneado, cada vez que la llamaste en Navidad, cada vez que hablaste de ella como si fuera de la familia. Camila sintió como una lágrima tibia le cruzaba la mejilla. Y no le dio vergüenza, porque en ese momento entendió que la verdadera victoria no era sentarse en un restaurante de lujo, ni llegar en un auto deportivo, ni recibir disculpas de gente que antes la despreciaba. La verdadera victoria era haber llegado hasta allí, sin perder el alma. Álvaro se inclinó y le susurró algo al oído. Después de aquí, quiero llevarte a un lugar, solo tú y yo, un sitio donde empezó todo. Ella asintió sin preguntar. Confiaba en él como el mar confía en la luna. Sabía que lo que venía no era un gesto de lujo, sino de amor. Se levantaron juntos. Esta vez nadie los detuvo. El maître los despidió con una reverencia. La recepcionista bajó la mirada sin atreverse a hablar, y los murmullos que antes los cuestionaban ahora los acompañaban como ecos de respeto tardío. En la puerta, el Ferrari negro los esperaba. Álvaro le abrió la puerta como siempre lo hacía, con devoción, no con ostentación. Camila se sentó y miró una última vez el restaurante. Ya no sentía rabia, solo una compasión inmensa por aquellos que solo sabían valorar lo que brilla. Él por fuera. ¿Y ahora?, preguntó ella mientras el motor cobraba vida. Ahora vas a ver, dijo él, con una sonrisa que tenía años de promesas cumplidas detrás. El auto se deslizaba por la ciudad como una sombra silenciosa. Los edificios de vidrio y acero quedaron atrás, y poco a poco las luces empezaron a cambiar de tono, de blanco frío a ámbar cálido, de neón a faroles temblorosos. Camila reconocía esas calles. Cada esquina tenía una historia, cada bache una caída que habían aprendido a evitar. No preguntó nada. Solo miraba por la ventana mientras los recuerdos comenzaban a filtrarse entre las siluetas de los edificios bajos. El barrio donde habían empezado estaba exactamente igual. Las fachadas agrietadas, las cortinas de cuentas en las puertas, las
En tiendas pequeñas, que vendían desde pan hasta papel higiénico suelto, Álvaro estacionó frente a una casa modesta, de paredes pintadas con esmero, pero manchadas por el tiempo. Tenía una reja verde y macetas colgantes que parecían sostener el alma del lugar. Camila no necesitó que él dijera nada. Aquí fue, dijo, bajando lentamente. Donde todo comenzó, caminaron hasta la puerta. Nadie los esperaba, porque nadie vivía allí hacía años. La casa estaba vacía, pero Álvaro había conseguido conservarla. Abrió con una llave vieja, que aún colgaba de su llavero como un amuleto. El interior olía a polvo y a memorias. Las paredes tenían marcas de muebles que ya no estaban. En el suelo aún se distinguían las manchas del aceite que una vez se derramó cuando Camila cocinaba con una hornilla prestada. Álvaro encendió una lámpara de mano y la dirigió hacia un rincón. Aquí pusimos el primer escritorio, dijo. ¿Te acuerdas? Una tabla sobre 2 bloques de cemento. Camila rió. Fue una risa suave, nostálgica. Se acercó y se sentó en el suelo. Y aquí dormíamos, con ese colchón inflable que se desinflaba cada 2 días. Álvaro se sentó junto a ella. El silencio entre los dos no era vacío, era una sinfonía de recuerdos que hablaban por ellos. ¿Por qué vinimos aquí esta noche?, preguntó Camila, apoyando la cabeza en su hombro. Porque quería que cerráramos el círculo, porque, después de todo lo que pasó esta noche, quería recordarte y recordarme quiénes somos. No para mirar atrás con tristeza, sino con orgullo. Camila lo miró, emocionada. Su voz salió apenas como un susurro. Gracias por no cambiar. Álvaro sonrió. Gracias a ti por no dejarme hacerlo. Permanecieron así, sentados en el suelo de una casa vacía, rodeados de historias invisibles que aún susurraban en cada rincón. Afuera, la noche seguía su curso, pero en ese momento, en ese lugar, el tiempo se había detenido. A la mañana siguiente, Camila despertó antes que el sol. El cielo todavía tenía ese azul denso que precede al amanecer, y el silencio en el apartamento que compartían en el centro de la ciudad era casi sagrado. Álvaro aún dormía, con el brazo extendido sobre su lado del colchón. Ella se quedó unos minutos observándolo, tratando de procesar todo lo vivido en la noche anterior. Mientras preparaba café, su celular vibró con insistencia. Lo tomó sin urgencia, esperando algún mensaje de trabajo o del grupo familiar. Pero lo que vio la dejó sin aliento. Tenía más de 100 notificaciones, videos, capturas de pantalla, menciones, su rostro, su vestido sencillo, su expresión confundida frente a la recepción del restaurante. Todo se había vuelto viral. Un comensal había grabado su humillación desde la entrada hasta el momento en que Álvaro llegaba en el Ferrari. El video llevaba más de 2 millones de visualizaciones en menos de 12 horas. Así se ve la verdadera clase, decía uno. De los comentarios más votados, una reina con sandalias y un esposo que sabe lo que vale el amor de verdad. Esto no es una historia de Cenicienta, es una lección para todos nosotros. Camila se quedó en silencio. No sabía si sentirse expuesta o reivindicada. Le costaba comprender cómo algo tan íntimo se había convertido en espectáculo público. Pero entonces recibió un mensaje inesperado. Era del restaurante. Estimada señora Morales, le escribimos desde la dirección de la Terraza de Cristal para ofrecerle una disculpa formal. Hemos suspendido temporalmente al personal involucrado y nos gustaría invitarla a un encuentro con la prensa para reconocer públicamente el error. Su historia ha conmovido a todo el país. Estamos a su disposición. Camila leyó el mensaje varias veces. Su primera reacción fue negarse. No quería posar como víctima ni como símbolo. Pero cuando le mostró a Álvaro el mensaje, él le dijo algo que la hizo cambiar de idea. No vayas por ti.
Ve por todas las mujeres que aún son rechazadas por su ropa, por su barrio, por su piel. Haz que te escuchen. Esa tarde, frente a una sala llena de cámaras y periodistas, Camila habló, no con rabia, ni con orgullo herido. Habló con firmeza, con esa misma dignidad silenciosa que la había acompañado desde siempre. No vengo aquí a exigir disculpas, dijo, mirando directo a la prensa. Vengo a decir que el valor de una persona no se mide por su atuendo, ni por el auto en el que llega, ni por el apellido que carga. Se mide por cómo trata a los demás. Porque todos, absolutamente todos, merecen respeto. Sus palabras se volvieron titulares, las compartieron en escuelas, oficinas, redes sociales. Camila se transformó, sin buscarlo, en un símbolo inesperado de resistencia silenciosa. No por levantar la voz, sino por haber aguantado en silencio, y luego, al hablar, haberlo hecho con humanidad. Álvaro la miraba desde el fondo del salón, no como a una heroína improvisada, sino como siempre la había visto, su compañera, su fuerza, su raíz. Pasaron solo unos días, pero el mundo de Camila había cambiado por completo. Las entrevistas se multiplicaban. Universidades querían que hablara en conferencias sobre igualdad. Marcas la buscaban para convertirla en rostro de campañas. Ella, con el mismo vestido celeste y la misma voz suave, aceptaba unas pocas y rechazaba la mayoría. No había buscado fama. Su propósito era otro. Una mañana recibió una invitación inusual. Cena de gala en honor a mujeres que inspiran transformación social. Se celebrará en la Terraza de Cristal, el mismo restaurante, el mismo lugar donde la habían humillado, esta vez como invitada de honor. Camila no respondió enseguida. Guardó el sobre en un cajón y siguió con su día. Pero esa noche, mientras fregaba los platos y escuchaba la risa de sus hijos en el cuarto, tomó una decisión. No por venganza, por memoria. El día de la gala no hubo Ferrari. Camila llegó en un taxi modesto, con un vestido prestado por una amiga costurera del barrio. Sus sandalias eran las mismas. Esta vez, sin temor. Esta vez, como armadura. Al entrar, todos se giraron hacia ella. El maître la recibió con una sonrisa auténtica. La recepcionista, la misma que la había rechazado, ahora extendía una mano temblorosa. Señora Morales. Bienvenida, Camila le estrechó la mano con firmeza. Gracias. ¿Recuerda lo que me dijo aquella noche? La joven bajó la cabeza. Sí, yo también. Y por eso vine. Porque lo que se recuerda se puede transformar. Cruzó el salón entre aplausos. No los buscó, pero tampoco los evitó. Su caminar era sereno, pero cada paso llevaba el peso de muchas que habían sido ignoradas. Durante la gala le ofrecieron dar unas palabras. Ella se levantó, con la espalda erguida y la mirada clara. Lo que pasó aquí no fue un error aislado. Fue el reflejo de una costumbre más profunda, la de mirar a las personas desde arriba. Yo no vine a pedir que me celebren, vine a pedir que no olviden, que la próxima vez que vean a una mujer con sandalias, recuerden que puede tener más dignidad que todo un salón lleno de trajes. Hubo silencio, luego una ovación, una que no sonaba como las de costumbre. Era un aplauso lento, contenido, como si cada palma que golpeaba reconociera en ella una verdad propia. Esa noche, al salir, el mismo joven mesero que la había observado en silencio durante su primera visita se acercó. Gracias por volver, por no rendirse. Camila sonrió. Gracias por mirar más allá. Subió al taxi y miró por la ventana una última vez. El restaurante quedó atrás, no como un enemigo, sino como un escenario vencido, porque ahora había conquistado algo que nadie podría arrebatársele, el respeto. Y esa noche,
El mundo aprendió, sin lugar a dudas, que la dignidad no se compra, ni se lleva, ni se hereda. La dignidad se lleva consigo, y Camila siempre la había llevado consigo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí, cada relato es un recordatorio de que la dignidad, el amor y la justicia aún tienen un lugar en este mundo. Y tú también formas parte de eso.